¿Alguna vez han sacrificado hasta el último hueso por la familia de su cónyuge, solo para que les paguen con desprecio? Para que les digan que viven de arrimados, critiquen su apariencia, e incluso los echen de la casa que ustedes mismos están pagando? Uf, si han pasado por algo así, cuánto lo siento. Hoy les traigo una historia que hablará por sus corazones. El relato de hoy se titula La última factura para la señora Pérez. Es una historia sobre la paciencia de Valeria, cuya generosidad fue devuelta con insultos. Pero no se preocupen, el final les hará sentir un alivio inmenso y gritar, bien merecido. Antes de sumergirnos en este intenso drama, les pido su apoyo para que nuestro canal siga creciendo y trayendo más historias fascinantes. No olviden darle a me gusta y suscribirse ahora mismo. Y para que nos conozcamos mejor, ¿qué tal si pasamos lista? Dejen un comentario abajo con el nombre de su ciudad. El reloj de pared ya marcaba la 1 de la madrugada, pero los ojos de Valeria seguían fijos en la brillante pantalla de su portátil. A su alrededor, cajas con pedidos de clientes listas para ser enviadas se apilaban ordenadamente como una pequeña montaña. Esta era la rutina nocturna de Valeria, gestionando la tienda online que se había convertido en el pilar de la economía de su pequeña familia. Mientras tanto, en la habitación contigua, se oían los leves ronquidos de su marido, Marcos, durmiendo profundamente sin una sola preocupación en el mundo. A la mañana siguiente, el sol entró con una luz punzante. Justo cuando Valeria terminaba de preparar el desayuno y organizar el trabajo pendiente de la noche anterior, un ruido estridente llegó desde la entrada. Era la voz de su suegra, la señora Pérez, que acababa de regresar de su charla matutina con las vecinas del edificio. El rostro de la mujer de mediana edad resplandecía. En su mano, sostenía un llamativo bolso de marca de un rojo intenso. «Ay, Marisa, mira, este es el bolso del que te hablé ayer. Es de importación, de piel auténtica», dijo la señora Pérez, alzando la voz deliberadamente para que la vecina del al lado la oyera. «Mi hijo, mi Marcos, sí que sabe cómo hacer feliz a su madre», me dijo. «Mamá, cómprate el más caro, que te lo mereces para mantener tu estatus». Valeria, que estaba barriendo la entrada, no pudo evitar soltar un largo suspiro. Su corazón se encogió al escuchar esa mentira. ¿Marcos comprándole un bolso de 800 euros? Valeria soltó una risa amarga para sus adentros. Apenas llegaban a fin de mes con los gastos básicos, como para permitirse lujos de marca. Todo había sido comprado con la tarjeta familiar, una extensión de la cuenta de Valeria que Marcos llevaba en la cartera y cuya factura, por supuesto, tendría que pagar Valeria a final de mes. La señora Pérez le lanzó a Valeria una mirada cargada de desdén antes de volver a su animada conversación con la vecina. «Esto es lo que pasa cuando tienes un hijo exitoso y bueno. La educación que le di desde pequeño ha dado sus frutos». Valeria se tragó la amargura y entró en la casa. No pedía reconocimiento, ni necesitaba elogios, pero al menos quería un poco de respeto. No quería ser tratada como un cajero automático invisible. Esa tarde Marcos llegó del trabajo más temprano de lo habitual. Lanzó su maletín al sofá y llamó a su esposa de inmediato. «Valeria, Valeria, prepárame un té helado bien frío, por favor. Hace un calor horrible ahí fuera». Valeria, que estaba cuadrando las ventas del mes, se levantó al instante. Le llevó a su marido un vaso alto de té helado. «Cariño, la factura de la luz ha vuelto a subir mucho este mes. El aire acondicionado de la habitación de tu madre está encendido las 24 horas, incluso cuando no está en casa», dijo Valeria, sacando a relucir con cautela el tema financiero. Marcos bebió un gran sorbo de té y resopló. «Venga ya, Valeria. ¿Vas a ser tan tacaña con mis padres? Deja que use el aire o lo que quiera. Esta casa también es de mi madre. Además, con lo que yo gano, podemos permitirnos esos gastos». Valeria guardó silencio. ¿Con lo que él ganaba? El sueldo de Marcos, un simple oficinista, apenas cubría la letra de la moto de alta cilindrada que tanto deseaba, y sus paquetes de tabaco. El resto del dinero, simplemente, se evaporaba. Durante sus 3 años de matrimonio, habían sido los ahorros de Valeria los que habían tapado cada agujero en el barco de su economía familiar. El ambiente en la cena de esa noche era más tenso de lo habitual. La señora Pérez miraba con desdén los platos que tenía delante. Sobre la mesa solo había una sopa de lentejas, ensalada y un poco de pan. «Marcos», llamó la señora Pérez con una voz deliberadamente melosa. «He visto hoy en Instagram que han abierto una marisquería nueva al final de la calle. Todas mis amigas ya han ido. ¿Cuándo vas a llevar a tu madre? Estoy harta de comer siempre estas cosas de pobres. Se me quita el apetito». Marcos miró de reojo a Valeria, como esperando que ella respondiera. Valeria bajó la cabeza, fingiendo concentrarse en su plato. «Otro día, mamá. Cuando cobre Marcos,
respondió él con desgana. Para cuando cobres falta una eternidad. Tu mujer tiene un negocio que va viento en popa. ¿Tan difícil es darle un capricho a tu suegra?, espetó la señora Pérez, dirigiéndose directamente a Valeria. Valeria dejó la cuchara lentamente sobre la mesa. Suegra, los beneficios de este mes tengo que reinvertirlos en el inventario para la campaña de Navidad. Además, acabamos de pagar la factura de su bolso nuevo. La cara de la señora Pérez se puso roja, no de vergüenza, sino de pura rabia. Tiró su cuchara contra el plato, provocando un ruido estrepitoso. Ah, ahora me lo echas en cara. ¿Un simple bolso? Escúchame bien, Valeria, por si crees que mi hijo no tiene lo que hay que tener. El deber de una esposa es servir a su marido y a su familia. Tu dinero es también el dinero de tu marido. Marcos permaneció en silencio, con la vista clavada en su plato, sin decir una sola palabra en defensa de su esposa. Y una cosa más, continuó la señora Pérez. Ahora sus ojos se clavaron con dureza en el vientre plano de Valeria. Además de ser tan lista para los negocios, no olvides cuál es tu principal obligación. Mira a Nuria, la del quinto. Lleva 1 año casada y ya va con su bebé en brazos. Tú llevas 3 años y sigues con el vientre vacío. Esta casa se siente vacía, sin el llanto de un niño. ¿De qué sirve una mujer con dinero si no puede dar hijos? ¿Para qué te queremos aquí si no cumples? Aquellas palabras fueron como un rayo que cayó directamente sobre el corazón de Valeria. Se le formó un nudo en la garganta y sintió como los ojos se le humedecían. Miró a su marido, esperando que dijera algo. Un mamá. Eso no es culpa de Valeria. O un mamá. Danos tiempo, lo estamos intentando. Marcos giró la cabeza y fingió masticar un trozo de pan, permitiendo que su madre hundiera aún más el puñal de sus crueles palabras. Valeria apretó los puños debajo de la mesa. Sus uñas se clavaron en las palmas de sus manos, un dolor silencioso para contener el que sentía dentro. Se dio cuenta de que su paciencia estaba llegando al límite. Esta casa, esta gente, estaban devorando su espíritu día tras día. Pero esa noche, Valeria eligió de nuevo el silencio. Lo que no sabía era que el silencio de esa noche era solo la calma que precedía a la gran tormenta que estaba a punto de desatarse sobre ellos. La tensión en la casa se podía cortar con un cuchillo. Después de aquella dolorosa cena, Valeria intentó sumergirse en el trabajo, pensando que la ocupación ahogaría sus penas. Sin embargo, esa tarde, su cuerpo le exigió un descanso. La falta de sueño le provocaba un dolor de cabeza punzante, y cada músculo le dolía después de un día procesando un pico de pedidos. La casa estaba en silencio. La señora Pérez dormía la siesta en su habitación con el aire acondicionado a tope, mientras que Marcos acababa de llegar del trabajo y se había metido en la ducha. Valeria decidió sentarse un momento en el sofá del salón. Era un sofá gris y mullido, uno de los primeros muebles que había comprado con sus propios ahorros. Cuando se mudaron a este piso, también encendió la televisión de pantalla plana de 50 pulgadas, otro lujo que pagó con el sudor de su frente. Sintonizó un canal de entretenimiento ligero, esperando que las risas de un programa de comedia aliviaran un poco sus nervios crispados. Se reclinó y cerró los ojos por un instante, escuchando el sonido de fondo. Por primera vez en toda la semana, sintió un atisbo de paz. Sintió que merecía, aunque fuera por un momento, disfrutar de las comodidades de su propia casa. Pero esa tranquilidad duró poco. Unos pasos pesados se acercaron. Cuando Valeria abrió los ojos, vio a la señora Pérez saliendo de su habitación con el ceño fruncido. Su pelo estaba algo despeinado, como si acabara de despertar, pero en su mirada ya se leía una hostilidad palpable. Caminó directamente hacia la mesita de la televisión. Su mano arrebató el mando a distancia que estaba junto a Valeria y, sin dudarlo, pulsó el botón de apagado. La pantalla se oscureció al instante. De repente, el silencio llenó la habitación, solo roto por el zumbido del aire acondicionado que provenía del cuarto de la señora Pérez, cuya puerta había quedado abierta. Valeria se quedó atónita. «Suegra, ¿por qué la apaga?» «Estaba descansando un momento», preguntó, esforzándose por mantener un tono educado, aunque la ira ya hervía en su interior. La señora Pérez lanzó el mando sobre el sofá con brusquedad. Se cruzó de brazos y miró a su nuera como si fuera una mancha en un suelo impecable. «Descansar. ¿Te crees que la vida es para holgazanear?», espetó con una voz cortante. «Mira qué hora es. A plena luz del día, y ya estás tumbada viendo la tele. ¿Sabes lo cara que está la luz, Valeria? No malgastes. ¿Te crees que porque ganas un poco de dinero puedes derrochar la electricidad de esta casa a tu antojo?» Valeria respiró hondo para contener la explosión. «Suegra, la factura de la luz la pagué yo ayer. Solo llevaba viéndola 15 minutos. ¿Qué hay de malo en eso?
La respuesta de Valeria hizo que los ojos de la señora Pérez se abrieran como platos. Dio un paso adelante y señaló la cara de Valeria con un dedo índice adornado con un grueso anillo de oro. «Ah, ahora me contestas. ¿Te pones chula por pagar 4 duros?» Justo en ese momento, la puerta del baño se abrió. Marcos salió con una toalla al cuello y el pelo todavía húmedo. Vio la tensión palpable entre su mujer y su madre. Valeria le dirigió una mirada suplicante, una mirada cargada de desesperación que le pedía, solo por una vez, que mediara, que le dijera a su madre que ella también tenía derecho a sentarse allí, que ella también era dueña de esa casa. «Marcos», susurró Valeria. Marcos se detuvo un instante. Vio a su madre furiosa y a su esposa al borde del abismo. Pero en lugar de intervenir, de mediar, o, al menos, de calmar la situación, simplemente desvió la mirada. Cogió su móvil de la mesa del comedor y fingió revisar mensajes, como si no viera ni oyera nada de lo que estaba ocurriendo en el salón. Al ver su pasividad, la señora Pérez se envalentonó, sintiendo el apoyo tácito de su hijo. Una sonrisa de suficiencia se dibujó en sus labios. Volvió a mirar a Valeria, triunfante. «Escúchame bien», dijo la señora Pérez, con una voz tan fría que calaba hasta los huesos. «Vete a tu cuarto, mujer estéril. Este espacio es mío. Esta casa es de mi hijo. Tú solo estás aquí de arrimada. Y si no puedes darnos hijos, al menos no malgastes electricidad viendo tonterías en la televisión». Esa frase fue la que lo rompió todo. «Mujer estéril. Este espacio es mío». En ese instante, el mundo de Valeria pareció detenerse. El ruido de los coches de la calle se desvaneció. Solo escuchaba un largo y doloroso pitido en sus oídos. Miró el sofá que había comprado, la televisión que estaba pagando a plazos, las paredes de la casa cuya pintura ella misma había elegido y costeado. De repente, todo le pareció ajeno. La señora Pérez agitó la mano como si espantara una mosca. «¡Venga! ¡Lárgate! Me pones de los nervios sentada ahí como si fueras la reina de la casa». Valeria se levantó lentamente. Esta vez no hubo lágrimas. La tristeza que normalmente la habría invadido se había transformado en algo frío y duro en su pecho. Miró una última vez a Marcos. Su marido estaba ahora sentado en una silla del comedor, de espaldas a ellas, deslizando el dedo por la pantalla de su móvil como si Valeria no existiera. La indiferencia de Marcos le dolió mucho más que los gritos de su suegra. Era la forma más silenciosa y cruel de traición. Valeria lo comprendió todo. Ya no era una esposa en esa casa. Ni siquiera una nuera. Era una extraña a la que le estaban usando la cartera. Sin decir una palabra, Valeria se dio la vuelta. Sus pasos eran pesados, pero firmes, en dirección a su habitación. No para hundir la cara en la almohada y llorar, como tantas otras veces. No, esta vez era diferente. Cuando su mano tocó el pomo de la puerta, oyó a la señora Pérez murmurarle a Marcos a sus espaldas. «Así se hace. A las esposas hay que tratarlas con mano dura, para que no se suban a la parva». Valeria cerró la puerta en silencio. El clic de la cerradura resonó con fuerza en la quietud de la habitación. Apoyada contra la madera, observó el cuarto que había sido testigo mudo de sus sacrificios durante los últimos 3 años. Su mirada se posó en una maleta negra sobre el armario, una maleta que llevaba mucho tiempo acumulando polvo porque nunca había podido irse de vacaciones. Una decisión se había tomado. No entre gritos ni discusiones, sino en un silencio sepulcral. Mañana, esta casa iba a llevarse una verdadera sorpresa. Detrás de la puerta firmemente cerrada, Valeria permanecía inmóvil. Estaba tranquila. No había sollozos ahogados, ni lágrimas recorriendo sus mejillas. El dolor que acababa de atravesarle el corazón se estaba transformando lentamente en una calma fría y aterradora. «Este espacio es mío». Las palabras de la señora Pérez seguían resonando en sus oídos, pero ya no sonaban como un insulto, sino como una señal de liberación. Valeria se movió con rapidez. Acercó una silla de madera al armario y se subió para alcanzar la maleta negra de tamaño mediano que estaba en la parte superior. Una fina capa de polvo la cubría, símbolo de las vacaciones y viajes siempre pospuestos, porque el dinero siempre se destinaba a satisfacer la vanidad de su suegra. La bajó, limpió el polvo de un solo gesto y la abrió de par en par sobre la cama. No metió mucha ropa, solo un par de conjuntos para trabajar, algo de ropa informal y su neceser. Dejó en el armario los vestidos de fiesta que Marcos le había regalado, aunque en realidad los había pagado ella. No quería llevarse ningún recuerdo de esa farsa de hogar. Se dirigió a su escritorio en un rincón de la habitación. Cogió su ordenador portátil, el cargador y el disco duro externo. Esos objetos eran sus salvavidas, la fuente de ingresos que había alimentado a los 3 habitantes de esa casa. Sin ellos, Valeria era una mujer corriente.
Con ellos, era una mujer independiente e imparable. Luego abrió el último cajón de la cómoda. Allí guardaba una gruesa carpeta de plástico azul. Revisó su contenido meticulosamente. El certificado de matrimonio, sus títulos académicos, los extractos de sus cuentas de ahorro personales y varios contratos bancarios. Se aseguró de que no faltara ni un solo documento importante. Finalmente, abrió su pequeño joyero. Se quitó lentamente el anillo de bodas que llevaba en el dedo anular, lo miró por un instante con ojos vacíos y lo dejó sobre el tocador. En su lugar, se puso un anillo de oro blanco con un diamante mucho más valioso, una herencia de su difunta madre. Con todo listo, sacó el móvil del bolsillo. Buscó en su lista de contactos el nombre Lidia Abogada. El teléfono apenas sonó 2 veces antes de que contestaran. «Diga». «Valeria, ¿qué pasa? ¿A estas horas? ¿Ha ocurrido algo?» La voz de Lidia sonaba preocupada. Valeria respiró hondo, intentando que su voz no temblara. «Lidia, perdona que te moleste. Necesito tu ayuda. Ejecuta el plan B, ahora mismo». Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. Lidia, su amiga y asesora legal y financiera, sabía perfectamente lo que significaba ese código. Habían hablado de ello hacía un año, cuando Valeria empezó a sentir que el trato que recibía era injusto. Pero en aquel entonces, Valeria todavía había elegido aguantar por amor. «¿Estás segura, Valeria? El plan B es la desconexión total. Cortar todo», confirmó Lidia. «Completamente segura, Lidia. Cancela todos los servicios. Anula la tarjeta familiar de Marcos. Congela la cuenta conjunta. Y prepara la revocación del aval de la deuda para presentarla en el banco a primera hora de la mañana. Quiero cortarles todo acceso financiero en menos de 24 horas». «De acuerdo. Lo gestiono esta misma noche a través del sistema de banca prioritaria. Mañana a primera hora envío los documentos físicos por mensajero». «¿Dónde estás ahora?» «Me voy esta noche. Me quedaré en mi antiguo apartamento de soltera». «Gracias, Lidia». «Cuídate mucho, Valeria. Te mereces algo mucho mejor», dijo Lidia antes de colgar. Valeria colgó el teléfono. Con un movimiento decidido, cerró la cremallera de la maleta. El sonido agudo, esa sasip, fue como cerrar la tapa del ataúd de su matrimonio. Salió de la habitación arrastrando la maleta. Las ruedas se deslizaron silenciosamente sobre el suelo de baldosas. Al pasar por el salón, la señora Pérez y Marcos seguían allí. Ella se masajeaba las piernas mientras veía la televisión, que había vuelto a encender. Y él jugaba con el móvil mientras fumaba un cigarrillo. Ambos se sobresaltaron al oír el ruido de las ruedas. Marcos fue el primero en reaccionar. Bajó el móvil. Sus ojos se abrieron de par en par al ver a Valeria, impecablemente vestida, con la maleta en la mano. «Oye, Valeria, ¿a dónde vas con esa maleta a estas horas?», preguntó con voz confusa, como si hubiera olvidado lo ocurrido hacía apenas una hora. Valeria no respondió, ni siquiera le miró. Siguió caminando con la vista al frente, hacia la puerta de salida. La señora Pérez resopló, considerando que el drama de su nuera era exagerado. «Déjala, Marcos, es obvio. Se va a casa de una amiga para amenazarnos. Las mujeres siempre hacen estas cosas para llamar la atención cuando se enfadan», dijo la señora Pérez en un tono despectivo. Valeria abrió la puerta. El aire fresco de la noche le acarició el rostro. Al ver que realmente salía sin ni siquiera despedirse de su marido, la señora Pérez estalló. Se levantó del sofá y le gritó a la espalda de Valeria, que ya se alejaba. «Oye, pues vete. ¿Crees que te vamos a rogar? Vaya nuera más malcriada. Te echan un poquito y sales corriendo». La voz de la señora Pérez resonó con fuerza en el silencio de la noche. «Y no vuelvas si no es para darnos un nieto. En esta casa no necesitamos a una mujer que ocupa espacio y no puede ni tener hijos». Los pasos de Valeria se detuvieron un instante en el umbral. Marcos se quedó paralizado, sin moverse para detenerla, convencido de que su mujer solo estaba marcándose un farol. Valeria no respondió al grito. No se giró para insultarla. Simplemente continuó su camino hacia el taxi que había reservado y que ya la esperaba en la puerta. El taxista se apresuró a guardar su maleta en el maletero. Cuando Valeria subió al coche y la puerta se cerró, miró por la ventanilla. Marcos y la señora Pérez seguían en la puerta, con rostros arrogantes y soberbios, creyéndose victoriosos por haber conseguido echar al estorbo de la casa. No sabían que, con el coche de Valeria, también se marchaba el sustento de ese hogar. «¿A la dirección que indica la aplicación, señora?», preguntó el taxista. «Sí, por favor. Solo conduzca. Y por nada del mundo mire atrás», respondió Valeria en voz baja. Esa noche, Valeria durmió sola en su pequeño apartamento, sin los ronquidos de un marido indiferente ni las críticas de una suegra hiriente. Por primera vez en 3 años, se durmió sintiéndose libre. Mientras tanto, en aquella casa,
La bomba de relojería que Valeria había activado con su llamada a Lidia había comenzado su cuenta atrás. Tic, tac, hacia la explosión de la mañana siguiente. Los primeros rayos de sol se colaron por las rendijas de las cortinas del salón. El reloj ya marcaba las 9, una hora bastante tardía para empezar el día. Pero el ambiente en la casa era de un silencio sepulcral, muy diferente al bullicio habitual de la batidora, o el chocar de sartenes en la cocina desde primera hora. La señora Pérez se revolvió entre las gruesas sábanas. Abrió los ojos lentamente y sonrió de oreja a oreja mientras soltaba un largo bostezo. El aire de esa mañana le parecía especialmente fresco. Según ella, era porque no estaba la cara de Valeria, que siempre traía una nube negra a la casa. Por fin, murmuró la señora Pérez mientras se peinaba con los dedos. Vuelve a haber paz en esta casa, sin nadie que me diga lo que tengo que hacer. Con pasos ligeros, como una reina recién despertada, la señora Pérez salió de su habitación. Se imaginaba una taza de té caliente y un plato de su revuelto especial esperándola en la mesa del comedor. Aunque a menudo despreciaba la cocina de Valeria, su paladar no podía negar que siempre dejaba el plato limpio en el desayuno que su nuera le preparaba. Pero la sonrisa de la señora Pérez se desvaneció en cuanto puso un pie en el comedor. La mesa estaba vacía. No había ningún plato cubierto, ni vapor saliendo de una taza, ni siquiera la mesa puesta. Solo quedaban unas migas de la cena de anoche que Valeria no había limpiado antes de irse. ¡Marcos!, gritó la señora Pérez. Su voz, aguda y estridente, rompió el silencio matutino. «Marcos, levanta». La puerta de la habitación de Marcos se abrió a medias. Salió con la cara hinchada y los ojos todavía entornados por el sueño. Llevaba la camiseta arrugada y el pelo revuelto. «Mamá, ¿qué pasa? ¿Por qué gritas tan temprano? Hoy libro y quiero dormir», se quejó Marcos mientras se rascaba la barriga. «Tengo hambre, Marcos. Tu madre tiene hambre. Esa esposa tuya tan desconsiderada no tiene vergüenza. Una cosa es que se vaya de casa, pero al menos debería haber dejado preparado el desayuno para su marido y su suegra. ¿Cómo puede estar la mesa así de vacía?». La señora Pérez señaló la mesa desierta con indignación. Marcos bostezó, sin prestar mucha atención a las quejas de su madre. Se tambaleó hasta la gran nevera de 2 puertas que estaba en un rincón de la cocina. «Vale, mamá, pues hazte unos huevos fritos. No es tan difícil». La mano de Marcos tiró del tirador de la nevera. Salió una ráfaga de aire frío, pero lo que vio dentro le dejó los ojos como platos. Estaba vacía. Las baldas de cristal estaban prácticamente desnudas. Normalmente, esa nevera rebosaba de carne, verduras frescas, fruta cortada, los caros yogures que le gustaban a la señora Pérez, y todo tipo de bebidas frías. Pero ahora, solo había una botella de agua medio vacía, un único huevo con la cáscara rota, y un tarro de mermelada reseco por los bordes. ¿Por qué no hay nada?, murmuró Marcos, desconcertado. Acababa de recordar que los viernes era el día en que Valeria hacía la compra semanal para llenar la despensa. Y ayer fue viernes. Valeria se había marchado antes de reponer sus provisiones. «¿Qué dices? ¿Vacía?». La señora Pérez se asomó para mirar. Su rostro se contrajo en una mueca de asco al ver el desolador panorama. «Dios mío, qué nuera más malvada. Lo ha hecho a propósito para matarnos de hambre». «Es una víbora, Marcos». Antes de que pudieran asimilar la ira provocada por sus estómagos vacíos, un sonido extremadamente molesto les llegó a los oídos. «Pi, pi, pi». Era el pitido de aviso del contador de la luz prepago. Un sonido constante, agudo y apremiante, que indicaba que el crédito eléctrico de la casa estaba a punto de agotarse. La señora Pérez se tapó los oídos. «Ah, apaga ese ruido, Marcos». «¡Qué escándalo! Me va a estallar la cabeza». Marcos resopló con fastidio. Miró el contador digital en la pared, cerca de la puerta de entrada. La luz ya parpadeaba rápidamente en rojo. «Se ha acabado el saldo, mamá». «Valeria ya avisó ayer de que se iba a cortar». «Pues recárgalo. ¿O esperas que tu madre se suba a una escalera para hacerlo?», espetó la señora Pérez. Marcos se metió la mano en el bolsillo en busca de su móvil. Abrió la aplicación de su banco con pereza, pero su pulgar se detuvo sobre la pantalla. Recordó que en su cuenta personal solo le quedaban unos 20 euros. El resto de su asignación mensual. Normalmente, le pedía a Valeria que le hiciera una transferencia o ella misma lo recargaba de forma remota. «Uf, qué pereza gastar mi dinero», refunfuñó Marcos para sus adentros. Volvió a guardarse el móvil en el bolsillo. «¿A qué esperas? Recárgalo ya», le apremió su madre. «Luego, mamá. Seguro que Valeria lo recarga en cualquier momento», respondió Marcos con ligereza, caminando hacia el sofá para tumbarse. «Puede hacerlo desde su móvil, esté donde esté».
Valeria es demasiado blanda como para dejar que su mamá suegra pase calor sin aire acondicionado. Seguro que ahora mismo nos está viendo por las cámaras de seguridad de la casa, esperando a que suframos un poco para luego aparecer como una heroína y pagar la factura. La señora Pérez asintió, considerando que el análisis de su hijo era plausible. Ella también se sentó en el sofá, ignorando el pi que sonaba cada pocos segundos. Tienes razón, seguro que es todo un farol. Probablemente esté en un hotelucho llorando a mares, esperando a que la llames para suplicarle que vuelva. No la voy a llamar, mamá, que se aguante. Cuando se le acabe el dinero, volverá sola. Y nos pedirá perdón de rodillas, dijo Marcos con arrogancia. Eso, no hay que ablandarse. Tiene que aprender lo duro que es vivir sin un marido que la mantenga, añadió la señora Pérez. Anda, pide algo de comer por la aplicación, Marcos. A mamá le apetece ese asado tan caro, con muchas patatas. Pídelo con tu cuenta, la que está asociada a la tarjeta de Valeria. Marcos asintió. Sacó de nuevo el móvil y pidió 2 menús de cochinillo asado y varias raciones. El precio total ascendía a casi 60 euros. Una cantidad exorbitante para un desayuno, pero no les importaba. Al fin y al cabo, no era su dinero. El pedido fue confirmado. Marcos sonrió satisfecho. Listo, mamá. Ahora solo tenemos que esperar cómodamente a que llegue la comida. Aunque Valeria se haya ido, nosotros tenemos que seguir disfrutando de la vida. Ambos rieron por lo bajo, burlándose de la huida de Valeria como si fuera una broma. Disfrutaron de esa mañana, firmemente convencidos de que su mundo seguía intacto. Valeria era solo una sirvienta que se había tomado unas vacaciones, y pronto volvería arrastrándose y pidiendo perdón. Entre sus risas, el pitido del contador seguía sonando, como la cuenta atrás hacia una catástrofe que se acercaba rápidamente tras la puerta de su casa y de la que ellos no eran conscientes. No sabían que la calma de esa mañana era el último regalo antes de la verdadera tormenta. El sol del mediodía caía sin piedad, calentando el tejado y elevando la temperatura interior a un ritmo alarmante. Después de darse un festín con el caro cochinillo asado que habían pedido por la mañana, la señora Pérez y Marcos ahora holgazaneaban en el salón, pero su falsa sensación de confort se desvaneció de golpe a las 2 en punto de la tarde. El molesto pitido que había sonado como música de fondo durante toda la mañana cesó de repente, no porque hubieran pagado, sino porque el saldo se había agotado por completo. El ventilador de pared que giraba a toda velocidad empezó a ralentizarse. Sus aspas giraron sin fuerza un par de veces más y finalmente se detuvieron. La luz piloto de la televisión se apagó. El zumbido del motor de la nevera en la cocina también se silenció en un instante. «Anda, se ha ido», dijo la señora Pérez, incorporándose de un salto. Gotas de sudor del tamaño de garbanzos empezaron a formarse en sus sienes. «Marcos, que se ha ido la luz de verdad. ¡Qué calor! ¡Por Dios!». El wifi de la casa también se había cortado, y Marcos, que estaba jugando a un juego sin conexión, resopló con irritación. Lanzó el móvil al sofá. «Joder, Valeria se está pasando de la raya, mamá. ¿Cómo puede no haber pagado la factura a estas alturas? Lo está haciendo a propósito para fastidiarnos». «Llámala, échale la bronca», ordenó la señora Pérez, cogiendo una vieja revista de moda de la mesa para abanicarse el cuello, que empezaba a sentirse pegajoso por el sudor. Esa desagradecida, viviendo a cuerpo de rey en casa ajena y ni siquiera se ocupa del mantenimiento. Marcos intentó llamar de nuevo, pero el resultado fue el mismo. El número de Valeria estaba apagado. La mezcla de calor e ira hizo que el ambiente dentro de la casa se volviera más sofocante que la temperatura exterior. En medio de la interminable sarta de maldiciones de la señora Pérez hacia su nuera, un ruido repentino los sobresaltó a ambos. Pum, pum, pum. Alguien golpeaba la puerta principal, con una fuerza y una impaciencia inusitadas. No era el toque educado de un visitante, sino un impacto que exigía atención inmediata. Marcos y la señora Pérez se miraron. Un segundo después, una sonrisa de triunfo se dibujó en los labios de la suegra. Soltó una risita de pura satisfacción. «Ya está aquí», exclamó, señalando la puerta con la revista. «Escucha, Marcos. Seguro que es tu mujer, que ha vuelto. Mira con qué fuerza llama. Estará desesperada por entrar. Se dejó las llaves en el tocador anoche». Marcos sonrió y se acomodó en el sofá. «Será el calor de la calle, mamá. O a lo mejor no tenía efectivo para el taxi y ha venido corriendo perseguida por el taxista». «No le abras enseguida, Marcos», le detuvo rápidamente la señora Pérez cuando vio que intentaba levantarse. «Tiene que saber lo que se siente al ser ignorada. Esta mañana bien que nos ha dejado a nosotros con hambre. Ahora nos toca a nosotros dejarla a ella, que se hace ahí fuera». «Pum, pum». Los golpes sonaron de nuevo, esta vez más fuertes,
acompañados por el temblor de la puerta metálica. «Marcos», llamó la señora Pérez. «Cuando le abras no sonrías. Pon cara de enfado. Dile que si quiere volver a entrar en esta casa, primero tendrá que besarme los pies». «Tranquila, mamá. No te preocupes. Le voy a quitar las ganas de volver a irse de casa para siempre». Después de casi 5 minutos de dejar que los golpes resonaran, Marcos finalmente se levantó. Caminó hacia la puerta con pasos deliberadamente lentos, ensayando una expresión feroz y temible. En su mente, ya preparaba las duras palabras con las que recibiría a Valeria, a quien imaginaba llorando y suplicando perdón al otro lado de la puerta. Marcos giró la llave y abrió la puerta bruscamente. «Oye, ¿por qué demonios llamas como una loca? ¿Te lo has pasado bien fuera de casa? Venga, entra. Bésalélos». Las palabras de Marcos se ahogaron en su garganta. Sus ojos se abrieron como platos y su boca se quedó abierta, pero sin emitir sonido alguno. Quien estaba frente a él no era Valeria. No había ninguna mujer menuda con los ojos hinchados por el llanto, como él esperaba. En su lugar, había 3 hombres de complexión robusta. El que estaba al frente vestía una impecable camisa de manga larga, pero su rostro era una máscara de seriedad. En su mano sostenía una gruesa carpeta de plástico roja. Los 2 hombres que estaban detrás de él llevaban trajes negros que dejaban ver unos brazos musculosos, como si estuvieran listos para derribar cualquier cosa. Una ola de intimidación se apoderó de Marcos al instante. Su arrogancia, que momentos antes tocaba el cielo, se redujo a una mota de polvo. «¿Quiénes son ustedes?», balbuceó, retrocediendo un paso por instinto. El hombre de la camisa lo miró de arriba a abajo, con una mirada que parecía analizarlo por completo. No respondió a su pregunta, sino que contraatacó con una voz grave y firme. «¿Es esta la residencia del señor Marcos y la señora Pérez?» «Sí, somos nosotros». «Yo soy Marcos», respondió él vacilante. Desde dentro, la señora Pérez, extrañada por no oír el llanto de Valeria, gritó: «Marcos, ¿quién es? Dile a Valeria que entre de una vez y se deje de niñerías». El hombre de la camisa esbozó una leve sonrisa, una sonrisa que no tenía nada de amable. Entró en el recibidor sin pedir permiso, seguido de cerca por los 2 guardaespaldas. «Lamento decepcionarles, pero no somos la señora Valeria», dijo el hombre mientras abría la carpeta roja que llevaba. «Mi nombre es señor Jiménez. Vengo del equipo de recuperación de activos y ejecución de avales del banco». Marcos tragó saliva con dificultad. Las palabras recuperación de activos y ejecución sonaban extrañas y aterradoras en sus oídos. «¿Qué asunto les trae por aquí? Creo que se han equivocado de dirección», balbuceó Marcos, intentando negar el funesto presentimiento que empezaba a recorrerle la espalda. El señor Jiménez negó lentamente con la cabeza. «No hay ningún error en la dirección. Venimos buscando a la avalista principal de los activos de esta propiedad, la señora Valeria. Pero como no responde a nuestras llamadas y, según nuestros últimos datos, ha revocado su condición de avalista, el asunto pasa a ser responsabilidad de ustedes, el señor Marcos y la señora Pérez». La señora Pérez apareció por fin en la puerta. Su rostro, antes arrogante, ahora estaba pálido al ver a los 3 desconocidos corpulentos que llenaban su pequeño recibidor. «¿Qué está pasando aquí? ¿Quiénes son ustedes? No se atrevan a faltarnos al respeto. Esta es mi casa», gritó la señora Pérez, con la voz temblorosa pero intentando mantener la poca dignidad que le quedaba. El señor Jiménez la miró con ojos fríos. «¿Su casa, señora? ¿Está completamente segura de que esta casa es suya?». Esa simple pregunta quedó suspendida en el aire, creando una tensión que pareció apretarles el cuello a madre e hijo. El caluroso mediodía se sintió de repente helado, como si una densa nube negra se hubiera posado justo sobre sus cabezas. «¡Qué insolencia!», gritó la señora Pérez dando un paso al frente, enmascarando su miedo con una explosión de ira. Su dedo índice apuntó directamente a la cara del señor Jiménez. «Escúcheme bien. Esta casa la compró mi hijo Marcos al contado. Mi hijo se deslomó trabajando para darle a su madre un hogar confortable, así que no se atreva a cuestionar la propiedad de esta vivienda». Marcos, que estaba detrás de su madre con las rodillas temblando, intentó sacar pecho y asintió rápidamente. «Sí, es cierto. Esta es mi casa. La escritura está a mi nombre, Marcos. Seguramente vienen a estafarnos. ¿Esto es una amenaza?». El señor Jiménez no se enfadó. Al contrario, soltó una pequeña risa, una risa seca con un toque de burla. Miró a sus 2 corpulentos compañeros como si compartiera con ellos un chiste que acababa de escuchar. «Al contado, deslomándose trabajando», repitió el señor Jiménez con un tono sarcástico. Lentamente, abrió la carpeta roja que tenía en la mano y sacó un largo documento con el logotipo oficial de un conocido banco.
Permítanme corregir este hermoso cuento de hadas de madre e hijo con un poco de realidad. El señor Jiménez acercó el documento a la cara de Marcos. Léalo, señor Marcos. Esta es una copia del contrato de la hipoteca, la financiación del vehículo y un préstamo multiusos para la compra de mobiliario. Todos ellos tienen el nombre del señor Marcos como titular de la deuda, ¿correcto? Marcos entrecerró los ojos para leer el documento. Su nombre estaba allí, claramente escrito. Sí, claro, es mi nombre. Eso significa que es de mi propiedad, exclamó con orgullo, creyendo que había ganado la discusión. Siga leyendo la línea de abajo, le cortó bruscamente el señor Jiménez. El apartado de la balista principal y la fuente de los fondos de amortización, los ojos de Marcos bajaron a la línea indicada. Allí, escrito en negrita, estaba el nombre. Valeria. Durante los últimos 3 años, comenzó a explicar el señor Jiménez, como un profesor que instruye a un alumno torpe, la cuota mensual de 1.500 euros por esta vivienda de lujo, la cuota mensual de 500 euros por la motocicleta de alta gama del señor Marcos, y un promedio de 1.000 euros mensuales en gastos de tarjeta de crédito para mantener el estilo de vida de la señora Pérez. La deuda mensual total de esta familia asciende a 3.000 euros. El señor Jiménez miró fijamente a Marcos. Disculpe, señor Marcos, ¿puedo preguntarle cuál es su sueldo como oficinista? ¿3.000 euros? ¿4.000? La cara de Marcos se puso de un rojo intenso al instante. Un sudor frío empezó a correrle por la espalda. No pudo responder. Su boca estaba sellada. La cuenta era sencilla. Señora Pérez, continuó el señor Jiménez, dirigiéndose ahora a la anciana. Su hijo nunca compró esta casa. Su hijo solo prestó su nombre. Cada céntimo, cada ladrillo y cada soplo de aire acondicionado del que usted ha disfrutado han sido pagados por la señora Valeria. Esa misma nuera a la que usted llamaba arrimada era en realidad el pilar que impedía que el techo de esta casa se desplomara sobre sus cabezas. La señora Pérez se tambaleó hacia atrás. Su mano buscó la pared para apoyarse. No, no puede ser. Están mintiendo. Valeria es solo una chica que vende cosas por internet. Gana 4 duros. ¿Cómo va a tener tanto dinero? Seguro que Marcos se lo daba a ella. Los datos bancarios nunca mienten, señora, respondió fríamente el señor Jiménez. Cada día 1 del mes, la transferencia se realizaba automáticamente desde la cuenta de la señora Valeria. Ni un solo día de retraso. Hasta hoy. El señor Jiménez cerró la carpeta roja con un chasquido. Esta mañana a las 8, nuestra oficina recibió un documento notariado de la señora Valeria. Renuncia oficialmente a su condición de avalista de las deudas del señor Marcos y revoca el acceso de domiciliación de pagos desde su cuenta personal. Declara que ya no se hace responsable de un solo céntimo de deuda existente en esta dirección. Un silencio sofocante llenó el recibidor. Marcos sentía que sus pies no tocaban el suelo. El mundo de fantasía en el que él era un cabeza de familia exitoso y adinerado se había hecho añicos en cuestión de segundos. Por lo tanto, la voz del señor Jiménez se volvió extremadamente seria y amenazante. Al retirarse el avalista principal, el estado de este préstamo pasa a ser de vencimiento inmediato. El banco no confía en la capacidad de pago del señor Marcos. Lo siento, pero parece usted insolvente. Exigimos el pago inmediato del saldo total de la deuda, que asciende a aproximadamente 250.000 euros. O procederemos al embargo de los activos. 250.000 euros, murmuró Marcos con una voz apenas audible. Y ya que la señora Pérez proclamó antes en voz alta que «este espacio es mío», ahora puede demostrar esa propiedad pagando la factura. Si no puede pagarla, este espacio, a partir de este momento, vuelve a ser propiedad del banco. La señora Pérez miró la casa a sus espaldas con los ojos perdidos. La casa de la que siempre presumía ante sus amigas. La casa desde la que había echado arrogantemente a Valeria. Resultó que sin Valeria, esa casa no era más que un montón de deudas. «Espere, por favor. Deme un poco de tiempo», intentó negociar Marcos con voz temblorosa. Voy a contactar con mi mujer. Seguro que Valeria ha tenido un malentendido. Seguro que volverá a pagar. No embarguen todavía. El señor Jiménez negó con la cabeza con firmeza. La señora Valeria ha bloqueado cualquier intento de negociación de nuestra parte para ayudarles. Sus instrucciones fueron claras. Cóbrenle al usuario final o llévense la mercancía. El señor Jiménez echó un vistazo a su elegante reloj de pulsera. Les doy 1 hora para que recojan sus efectos personales. Después de eso, el equipo de ejecución de bienes muebles entrará y se llevará los activos en garantía: la televisión, la nevera, el sofá y el vehículo que está en el garaje. «No puede ser», gritó la señora Pérez histérica. «Esas son mis cosas. Yo elegí los colores. Las uso todos los días.
Usted las usaba, pero la señora Valeria las pagaba, le cortó secamente el señor Jiménez. Y como la señora Valeria ya no paga, esas cosas ya no son suyas. El señor Jiménez hizo una señal a sus dos subordinados. Se acercaron a la puerta, listos para actuar. 1 hora, señor Marcos, señora Pérez. El tiempo empieza a correr ahora. Si me permiten un consejo, no lo malgasten llorando. Empiecen a empaquetar su ropa, porque esta noche no dormirán aquí. Marcos se desplomó en el suelo del recibidor. Sus piernas estaban completamente paralizadas. Miró a su madre, esperando un milagro, pero la propia señora Pérez ya estaba tan pálida como un fantasma. Su boca repetía el nombre de Valeria, no como una plegaria, sino como una maldición cargada de un profundo arrepentimiento. A lo lejos, las nubes negras comenzaron a acumularse, como si todo el universo estuviera de acuerdo en que el día del juicio final había llegado para esta familia. 1 hora, 60 minutos. Un tiempo que se siente eterno en una cola, pero que para Marcos y la señora Pérez pasó en un abrir y cerrar de ojos. La palabra pánico no bastaba para describir la situación en el salón. Era un caos absoluto. La señora Pérez iba de un lado a otro del salón como una plancha caliente, estrujando el bajo de su camisón. El sudor le corría por la cara maquillada, creando surcos antiestéticos. «Marcos, haz algo. No te quedes ahí parado», gritaba histérica. Su voz era tan aguda y estridente que los dos hombres corpulentos que custodiaban la puerta se giraron para mirarla con rostros impasibles. «Llama a tu mujer. Dile que mamá está enferma, que se está muriendo. Así sentirá remordimiento y enviará el dinero rápido. No sé, pero estos hombres aterradores tienen que irse antes de que los vean los vecinos». Marcos, sentado y temblando en el sofá, pulsaba la pantalla de su móvil con frustración. Su pulgar había presionado el icono de contacto llamado «Mi amor» 10 veces en los últimos 5 minutos. «No funciona, mamá. No da señal», exclamó desesperado. Acercó el móvil a su oído, esperando escuchar la suave voz de Valeria. Pero solo oyó una fría y mecánica grabación. «El número al que llama no está disponible. Escríbele un WhatsApp. Envíale un mensaje de voz». «Llora si hace falta», le instó la señora Pérez, sacudiendo a su hijo bruscamente por los hombros. Marcos abrió la aplicación de mensajería. Pero su esperanza se hizo añicos al instante. La foto de perfil de Valeria, que normalmente mostraba su dulce sonrisa, ahora era una silueta gris y vacía. No aparecía su estado en línea. Un solo tic gris. «Me ha bloqueado, mamá». «De todo», dijo Marcos en voz baja. Su rostro se había vuelto tan pálido como una mortaja. Instagram, Facebook, WhatsApp, las llamadas normales. Valeria ha cortado toda conexión conmigo. «Serpiente venenosa», maldijo la señora Pérez pataleando. «¿Cómo se atreve a bloquear a su marido? ¡Qué descaro! Esto estaba planeado. Nos quiere matar lentamente». En un rincón, el señor Jiménez seguía mirando su reloj con calma. «Quedan 45 minutos. Señor Marcos, todavía no veo intención de pago. ¿Quizás quiera pagar ahora con la banca móvil? Casualmente, he traído un datáfono». Los ojos de Marcos brillaron ligeramente. Algo se le había ocurrido. Su cartera. Se palpó el bolsillo trasero y sacó su cartera de cuero marrón. Con manos temblorosas, extrajo una reluciente tarjeta de crédito negra. Una tarjeta platino, el arma mágica de la que siempre presumía ante sus amigos. La tarjeta que siempre pasaba sin problemas cuando pagaba cenas de lujo o compraba los últimos aparatos tecnológicos. Voy a pagar los cargos pendientes», exclamó Marcos, jadeando. Se levantó y se acercó al señor Jiménez. «¿Cuál es el pago mínimo para que se vayan de aquí hoy? ¿10.000 euros? ¿20.000? Cobre de esta tarjeta». Marcos extendió la tarjeta, lleno de esperanza. Para él, esa tarjeta era su salvación. Tenía un límite de cientos de miles de euros, y nunca le había fallado. Valeria siempre se encargaba de liquidar el saldo total cada mes. El señor Jiménez tomó la tarjeta, la examinó por un momento, y la introdujo en el datáfono que traía consigo. Marcos contuvo la respiración. La señora Pérez dejó de caminar. Sus ojos estaban fijos en el pequeño dispositivo en manos del señor Jiménez. Era el momento que decidiría su destino. El señor Jiménez tecleó una cantidad y le pidió a Marcos que introdujera el PIN. Marcos pulsó rápidamente los 6 dígitos. La palabra procesando apareció en la pequeña pantalla. Silencio. Solo se oía la respiración agitada de Marcos. Pip. La pantalla del dispositivo se iluminó en rojo. Un pequeño recibo salió lentamente. El señor Jiménez lo arrancó y lo leyó en voz alta. Transacción denegada. Tarjeta congelada. Los ojos de Marcos se desorbitaron. «¿Qué? ¡No puede ser!»
Inténtelo de nuevo. Quizás había mala cobertura. El señor Jiménez negó con la cabeza, pero accedió a la petición de Marcos. Volvió a pasar la tarjeta. El resultado fue el mismo. Transacción denegada. Esta tarjeta ha sido reportada como perdida o robada esta mañana por el titular principal. El señor Jiménez le devolvió la tarjeta a Marcos y explicó secamente. El banco ha bloqueado todas las transacciones de forma inmediata. Esta tarjeta ahora mismo vale menos que un trozo de plástico. Las rodillas de Marcos cedieron. Se desplomó de nuevo en el sofá. La tarjeta se le cayó de la mano y quedó sobre el frío suelo de baldosas. Su símbolo de gloria, su emblema de orgullo como marido adinerado, ahora era solo basura. Valeria, murmuró Marcos, incrédulo. ¿De verdad ha llegado a esto? No es crueldad, señor Marcos, intervino bruscamente el señor Jiménez. Se llama gestión financiera inteligente. ¿Por qué debería uno seguir financiando a quien no le respeta? Al oír eso, la señora Pérez rompió a llorar. No eran lágrimas de tristeza, sino de rabia y humillación. Ay, Dios mío, estoy perdida. Si no podemos usar esa tarjeta, ¿con qué vamos a pagar? En mi monedero solo tengo 50 euros. Marcos, tú tienes tu cuenta personal, ¿no? Llevas años trabajando. Es imposible que no tengas ahorros. Marcos evitó la mirada acusadora de su madre y bajó la cabeza. No tengo nada en mi cuenta, mamá. Me lo gasté todo el mes pasado en tunear la moto y en el reloj que me pediste que te comprara por tu cumpleaños. ¿Qué? Gritó la señora Pérez, golpeando a Marcos en el pecho. ¿Me estás diciendo que no tienes ni un céntimo? ¿Qué clase de hombre eres? Tu mujer se va de casa y te conviertes en un mendigo. Inútil. Inútil. Tú me pedías que te comprara cosas, replicó Marcos gritando. Su paciencia, acorralado, también se había agotado. Tú me decías que no le diera dinero a Valeria, que así sería más sumisa. Tú decías que Valeria era solo una vaca lechera, y ahora que la vaca se ha ido, ¿me echas la culpa a mí? Una violenta discusión estalló entre madre e hijo. Se culparon mutuamente. Se señalaron con el dedo, sacando a relucir sus trapos sucios delante de los desconocidos. Sus voces resonaban en la habitación caliente y sofocante, sin el aire acondicionado que las amortiguara. El señor Jiménez se limitó a negar con la cabeza ante el melodrama barato que se desarrollaba ante sus ojos. Levantó la mano e hizo una señal a sus dos subordinados. Se acabó el drama, dijo el señor Jiménez con firmeza. Su voz cortó los gritos de la señora Pérez. No hay pago. La tarjeta ha sido denegada, así que procedemos con el embargo. Uno de los hombres corpulentos sacó un gran rollo de pegatinas rojas en las que se leía «Embargado, propiedad del banco». Se dirigió a la enorme televisión de 50 pulgadas que colgaba de la pared. «No», gritó la señora Pérez abriendo los brazos para proteger el televisor. «Esa es mi tele. Ahí veo mis telenovelas todas las noches. No se la lleven». Al hombre corpulento no le importó. Con un movimiento firme pero no brusco, apartó el frágil cuerpo de la señora Pérez a un lado. ¡Chas! La gran pegatina roja quedó pegada en diagonal sobre la pantalla de la televisión. «Televisor embargado», dijo el hombre, anotándolo en su portapapeles. El otro hombre se dirigió a la cocina. Se oyó el sonido de la pegatina al pegarse en la nevera de 2 puertas. Nevera embargada. «El sofá sobre el que está sentado, retírese por favor», le dijo el señor Jiménez a Marcos. Marcos, con el rostro desfigurado por la vergüenza y el miedo, se levantó obedientemente. La pegatina roja fue a parar al respaldo del caro sofá de cuero. En cuestión de minutos, la lujosa casa se convirtió en un mar de pegatinas rojas. Cada objeto de valor, cada cosa que había sido motivo de orgullo para la señora Pérez cuando presumía ante sus vecinas, ahora llevaba la marca de «embargado». El vehículo del garaje. «Las llaves», ordenó el señor Jiménez. Marcos buscó en sus bolsillos con manos temblorosas. Las llaves de su lujosa motocicleta, su símbolo de virilidad, le parecieron especialmente pesadas. «Señor, por favor», suplicó Marcos. Las lágrimas empezaron a asomar a sus ojos. «Si se llevan el coche también, ¿cómo voy a ir a trabajar? Y si mi madre se pone enferma, ¿cómo la llevo al hospital? En transporte público». Como la gente normal que no tiene deudas, respondió fríamente el señor Jiménez, arrebatándole las llaves de la mano. El rugido del motor arrancando en el garaje resonó. Ese sonido, que normalmente enorgullecía a Marcos, ahora sonaba como un doloroso adiós. El coche, conducido por uno de los hombres del señor Jiménez, salió lentamente marcha atrás del garaje. Marcos y la señora Pérez se quedaron de pie, rígidos, en medio de su salón ahora lleno de pegatinas rojas, sin dinero, sin vehículo y pronto, sin techo.
Todas las comodidades que habían dado por sentadas como un derecho les habían sido arrancadas de raíz. Hacía ya mucho tiempo que el camión de la empresa de embargos se había perdido de vista, llevándose consigo el único vehículo que quedaba en el garaje, pero la devastación que habían dejado atrás era demasiado real. Dentro de la casa, que se oscurecía con el atardecer, las pegatinas rojas que decían «Bajo custodia» brillaban en cada rincón como los ojos de demonios vigilantes. En la pantalla del televisor, en la puerta de la nevera, en el respaldo del sofá, incluso en la lavadora del fondo. La lujosa vivienda no era más que un almacén de trastos esperando ser transportados. Marcos estaba sentado en el suelo frío del salón, con las piernas cruzadas. Su mullido sofá, ahora con el sello rojo, era intocable. Miraba fijamente su móvil. La batería estaba al 15% y no tenía dónde cargarlo, pues la electricidad seguía cortada. La batería externa estaba en su maletín, que se había quedado en el coche recién embargado. ¡Qué calor!, se quejó la señora Pérez. Estaba tumbada sobre la fina alfombra, abanicándose la cara con un trozo de cartón. Marcos, enciende el generador. Mamá no se encuentra bien. Esta oscuridad y este calor me ahogan. Marcos se rió. Una risa hueca, vacía. ¿El generador? Se te ha olvidado, mamá. Lo vendimos hace 2 meses para pagar parte de ese bolso rojo tuyo. Dijiste. Total, la luz casi nunca se va. Mejor gastarlo en algo que luzca. La señora Pérez guardó silencio por un momento y luego resopló enfadada. Pues haber pensado tú como cabeza de familia, no te limites a hacer lo que te dicen. Mira ahora cómo lo está pasando tu madre. El cielo exterior se oscurecía cada vez más, sin una sola luz artificial. La casa fue engullida lentamente. Por una densa oscuridad, solo la tenue luz de la luna que entraba por la ventana creaba siniestras sombras de los muebles etiquetados. Los mosquitos empezaron a hacer su aparición, zumbando con hambre en sus oídos, sabiendo que había 2 humanos indefensos allí. «Tengo hambre», volvió a quejarse la señora Pérez. «Pide algo de comer, Marcos. Usa esa aplicación de pago aplazado, la de compra ahora y paga después». «No se puede, mamá», respondió Marcos con voz cansada. «¿Cómo que no se puede? ¿No seas tacaño con tus padres?» Marcos lanzó el móvil al suelo frente a su madre. La pantalla se iluminó débilmente, mostrando la página de inicio de sesión de una aplicación de reparto. «Míralo tú misma, mamá. La sesión está cerrada», gritó Marcos. «He intentado volver a entrar, pero me dice que la contraseña es incorrecta. He intentado recuperarla, pero el correo de recuperación se ha cambiado al de Valeria. Todo, mamá. Las aplicaciones de reparto, las de compras, las de viajes, Netflix, todo estaba en la cuenta de Valeria. Nosotros solo vivíamos de prestado en su cuenta». Marcos se agarró el pelo con frustración. «Yo pensaba que lo controlaba todo. Resulta que solo era un pasajero sin billete en la vida de mi esposa. Y ahora que nos ha dejado tirados en la cuneta, no sabemos cómo volver a casa». La señora Pérez se incorporó. Sus ojos brillaron en la oscuridad. «Ah, ¿así que ahora me echas la culpa a mí? ¿Me estás diciendo que todo esto es por mi culpa?» «Sí», gritó Marcos. Su voz retumbó en la habitación vacía, una explosión de emociones reprimidas durante años. Por primera vez en su vida, Marcos se enfrentaba a su madre. Las venas de su cuello se marcaron. «Todo esto es por tu culpa. Siempre pidiendo dinero, siempre despreciando a Valeria. Que si era una tacaña, que si no podía tener hijos, que si era una arrimada, cuando la realidad es que era ella la que lo pagaba todo. Mamá, la hipoteca de esta casa la pagaba Valeria para que tú pudieras presumir ante tus amigas. La letra del coche la pagaba Valeria para que pudieras ir cómoda como una señora. La factura de la luz la pagaba Valeria para que pudieras dormir fresca con tu aire acondicionado». Marcos apuntó a la cara de su madre con un dedo tembloroso. «Y ayer la echaste. Dijiste, este espacio es mío, ¿recuerdas? Pues ¿sabes qué? Este espacio es del banco, mamá. Y sin Valeria, nosotros solo somos un par de vagabundos refugiándonos temporalmente». «¡Insolente!», gritó la señora Pérez. Su mano impactó en la mejilla de su hijo. ¡Zas! El sonido de la bofetada fue agudo. La mejilla de Marcos ardía, pero el dolor de su corazón era mucho mayor. «¿Cómo te atreves a gritarle a tu madre? Yo te di la vida. Yo te crié sola después de que tu padre nos abandonara». Lloraba histéricamente la señora Pérez mientras golpeaba el pecho de Marcos. «¿Defiendes a esa mujer estéril por encima de tu propia madre? Desagradecido, seguro que te ha embrujado». Marcos no se defendió. Dejó que su madre le golpeara. Se quedó quieto. Lágrimas silenciosas comenzaron a rodar por sus mejillas.
No estoy embrujado, mamá, dijo Marcos en voz baja entre los sollozos de su madre. Es que me he dado cuenta. Me he dado cuenta de que he sido un idiota. Un hombre que se escondía bajo las faldas de su madre y vivía del sudor de su mujer. Soy un marido fracasado. Marcos se apartó lentamente de su madre, que ahora estaba desplomada en el suelo llorando a gritos. Pues disfrútalo, mamá, dijo Marcos con frialdad. Disfruta de este espacio que es tuyo, con calor, con mosquitos, y mañana por la mañana tendremos que hacer las maletas e irnos, porque el banco precintará esta casa. Marcos caminó a tientas hacia su habitación. Quería dormir. Quería cerrar los ojos y que todo esto fuera una pesadilla al despertar. Despertar con el olor del revuelto de Valeria y la dulce sonrisa de su esposa dándole los buenos días. Pero al llegar a la puerta, se dio cuenta de que era imposible. Su propia puerta tenía la misma pegatina roja. Incluso su cama, la cama donde él y Valeria habían soñado con un futuro, ahora era un bien embargado. Esa noche, en la lujosa pero oscura casa, solo se oían los llantos de dos personas culpándose mutuamente. Sus estómagos dolían por el hambre, su piel se hinchaba por las picaduras de los mosquitos, pero lo que más dolía era la cruda realidad que les atravesaba el corazón. El cielo se había derrumbado sobre sus cabezas y ya no estaban las suaves manos de Valeria para sostenerlo. Marcos se acurrucó en el suelo desnudo de su habitación, abrazando sus rodillas. En la oscuridad, susurró un nombre cargado de un tardío arrepentimiento. Valeria. Lo siento. Pero no hubo respuesta. Solo el canto de los grillos en el patio trasero, que parecía burlarse de su destino. El mundo exterior seguía girando. La gente comía bien y dormía cómodamente. Mientras tanto, Marcos y la señora Pérez estaban atrapados en el infierno que ellos mismos habían creado. A la mañana siguiente, Marcos salió de casa con un aspecto deplorable. La camisa estaba arrugada de haber dormido en el suelo, la cara grasienta y olía a rancio por no haberse podido duchar. El agua del depósito se había agotado, y la bomba no funcionaba sin electricidad. Caminó por la acera, ignorando las miradas extrañadas de la gente. Su lujosa motocicleta había desaparecido y no tenía ni un euro en la cartera. Su único destino era la oficina de Lidia, la amiga de Valeria, cuya dirección recordaba vagamente de una tarjeta de visita. Por suerte, el despacho de abogados de Lidia no estaba lejos. Tras jadear y sudar, Marcos llegó. Después de suplicar a la recepcionista con su aspecto lastimoso, finalmente consiguió la información. Valeria estaba en una cafetería de lujo en el centro, tomando un almuerzo. Marcos volvió a correr. Tenía que encontrar a Valeria. Tenía que arreglarlo todo antes de que el banco precintara la puerta de su casa al atardecer. Al llegar a la cafetería, el doloroso contraste le golpeó en la cara. El lugar era fresco, olía a café caro y estaba lleno de gente impecablemente vestida. Marcos se sintió como un vagabundo que se había colado en un palacio. Buscó con la mirada a la persona que anhelaba y temía encontrar. Allí estaba, en un rincón junto a un gran ventanal que daba a un jardín. Era Valeria. Parecía diferente, muy diferente. Llevaba una impecable chaqueta blanca que envolvía elegantemente su menuda figura. Su pelo estaba perfectamente peinado y un maquillaje ligero la hacía parecer fresca y radiante. Las ojeras que Marcos veía cada mañana habían desaparecido. Delante de ella había una taza de café con leche y un croissant. Estaba tranquila, elegante y feliz. Marcos se armó de valor y se acercó. Le temblaban las piernas. «¡Valeria!», la llamó en voz baja. Valeria se giró lentamente. No había sorpresa en su rostro. Lo miró de arriba a abajo, observando el desastroso aspecto de su marido con ojos inexpresivos, como si viera a un extraño de paso. «Siéntate, Marcos. Sabía que vendrías a buscarme», dijo Valeria con calma. Su voz era fría pero educada. Marcos arrastró la silla frente a Valeria y se dejó caer en ella. Quiso cogerle la mano, pero Valeria la retiró y la colocó sobre su regazo. «Valeria, ayúdame, por favor», empezó a suplicar de inmediato. Se le llenaron los ojos de lágrimas. «Vuelve a casa. Mamá está enferma. No hay luz, no hay agua, no hay comida. Los mosquitos nos han devorado toda la noche. Por favor, paga las facturas. Te lo prometo. Voy a cambiar. Voy a poner a mi madre en su sitio para que no te vuelva a tratar mal». Valeria bebió lentamente su café, saboreando cada sorbo, dejando que Marcos terminara su larga súplica. «Marcos», le interrumpió Valeria en voz baja tras dejar la taza. «¿Que vuelva a casa? ¿A dónde se supone que tengo que volver? ¿A ese espacio que es propiedad de tu madre? Esa es nuestra casa, Valeria». «No», replicó Valeria con firmeza. «Esa es tu casa y la de tu madre. Yo solo era el cajero automático que teníais en un rincón. Ahora que la máquina se ha estropeado o ha desaparecido, entráis en pánico.
Eso no es amor, Marcos. Eso es explotación. Pero somos un matrimonio, Valeria. Prometimos estar juntos para siempre. Intentó apelar Marcos a sus emociones. Vale, lo he hecho mal. Mi madre lo ha hecho mal. ¿Pero no te da pena nuestro futuro? Mamá dijo que necesitas descansar para poder quedarte embarazada. Trabajaré más duro para que puedas prepararte. Tengamos un bebé, Valeria. Démosle un nieto a mi madre. Al oír las palabras embarazada y bebé, Valeria sonrió. Una sonrisa enigmática que le heló la sangre a Marcos. Valeria buscó en su bolso, sacó un pequeño sobre blanco y lo puso sobre la mesa. No era un sobre con dinero. Marcos, hay algo que os he ocultado a ti y a tu madre todo este tiempo, dijo Valeria. Sus ojos se clavaron en los de él. Siempre me habéis insultado diciendo que no podía tener hijos, que era una mujer incompleta porque mi vientre llevaba 3 años vacío. Valeria abrió el sobre y sacó un informe médico y un blister de pastillas anticonceptivas ya vacío. Puedo tener hijos, Marcos. Soy perfectamente fértil. El médico dijo que no tengo ningún problema. Marcos se quedó boquiabierto al ver la prueba médica. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no te has quedado embarazada? Porque elegí no hacerlo, respondió Valeria. Su voz sonaba como la sentencia de un juez. Tomaba estas pastillas a escondidas cada noche. ¿Sabes por qué? Porque me di cuenta, Marcos. No quería traer un hijo al infierno que vosotros llamáis familia. Valeria se inclinó hacia adelante, mirando a Marcos con una intensidad letal. Imagínalo, Marcos. Si hubiera tenido un hijo, tendría una abuela como la señora Pérez, cuya única función es insultar a su madre. Tendría un padre como tú, sin carácter y escondido bajo las faldas de su mamá. Mi hijo no se merecía una familia tan disfuncional. Así que lo pospuse. Esperé hasta estar segura de que te merecías ser padre. Y la respuesta final fue: no. Marcos sintió como si le hubieran abofeteado 1000 veces. Esa revelación era mucho más dolorosa que la ruina que acababa de experimentar. Resultó que Valeria no es que no pudiera, es que no quería. Su orgullo como hombre quedó reducido a polvo. Eres muy cruel, Valeria, susurró Marcos. Su voz se perdió en el murmullo de la cafetería. ¿Más cruel que vosotros, que exprimíais mi sudor mientras pisoteabais mi dignidad?, replicó Valeria al instante. Acto seguido, sacó otra carpeta. Una carpeta marrón con el logotipo del juzgado de familia. Se la deslizó a Marcos por la mesa. Firma esto. Son los papeles del divorcio. Lidia lo ha gestionado todo. No pediré la división de bienes. Quédate con todos los trastos de esa casa, si es que el banco no se los ha llevado ya. Solo quiero recuperar mi libertad. Marcos miró la carpeta marrón con manos temblorosas. Si no quieres firmar, haz lo que quieras, dijo Valeria con indiferencia mientras se levantaba y se arreglaba la chaqueta. Solo alargará el proceso en los tribunales. Y mientras tanto, tú y tu madre tendréis que buscaros un sitio donde vivir de todos modos. El banco precintará la casa esta tarde. A mí ya me da igual. Valeria cogió su bolso y miró a Marcos por última vez. Ya no era la mirada de una esposa devota, sino la de una extraña que mira con lástima a un mendigo en la calle. Adiós, Marcos. Dale recuerdos a la señora Pérez de mi parte. Dile que su espacio ya es verdaderamente suyo. Vacío, oscuro y silencioso. Igual que su corazón. Sin esperar respuesta, Valeria se dio la vuelta y se fue. El sonido de sus tacones, clac, clac, se alejó con firmeza, dejando a Marcos sentado, aturdido, en medio de la lujosa cafetería. Delante de él, los papeles del divorcio y el resto del café de Valeria, todavía caliente. Mientras, en el mundo exterior, el mundo de Marcos ya estaba completamente frío y congelado. El sol de esa tarde, más que dar calor, actuaba como el último foco de un escenario para el drama de la caída de la familia Pérez. Un camión amarillo de mudanzas estaba aparcado en diagonal frente a la puerta de la casa, bloqueando la mitad de la calle del vecindario. La puerta trasera del camión estaba abierta de par en par, lista para engullir todo lo que había dentro. Marcos entró tambaleándose en el patio de su casa. Sus pasos eran pesados, como si llevara grilletes. En su mano, apretaba la carpeta marrón con la demanda de divorcio de Valeria. La estrujaba con tanta fuerza que estaba arrugada. La visión que se encontró le hizo flaquear las rodillas. Aquello ya no era un hogar. La puerta principal estaba abierta de par en par, sin nadie que la custodiara. En el salón, el señor Jiménez, con su portapapeles, iba tachando elementos de una lista con el sonido rítmico de su bolígrafo. Mientras tanto, unos operarios con uniforme azul se afanaban en sacar las posesiones que habían sido el orgullo de la señora Pérez. ¡Con cuidado, con cuidado! Ese sofá es de piel italiana auténtica, gritaba la señora Pérez. Pero en su grito ya no había autoridad. No estaba de pie,
arrogante como de costumbre. La mujer de mediana edad estaba ahora arrodillada en el polvoriento suelo del porche. Su pelo estaba revuelto, su cara, sin maquillaje, tenía un tono cetrino, y en su mano sostenía un viejo abanico de bambú, el único objeto que el banco había considerado sin valor y no había embargado. Marcos vio cómo el sofá gris en el que él solía holgazanear era transportado por dos hombres musculosos, pasando justo por delante de su madre. La señora Pérez intentó agarrarse a una de las patas del sofá, llorando. «No, ese es mi sitio. Si se lo llevan, ¿dónde me voy a sentar?», suplicaba. «Apártese, señora. No nos estorbe», dijo uno de los operarios con indiferencia, ignorando sus lágrimas y continuando su camino hacia el camión. Detrás del sofá salieron el televisor de 50 pulgadas, la nevera de 2 puertas, ahora vacía, y hasta la vitrina de cristal. Los vecinos del barrio empezaron a congregarse en la puerta. Marisa, la misma vecina a la que la señora Pérez le había presumido de su bolso nuevo, y otras mujeres del edificio, ahora observaban con expresiones complejas. Algunos con compasión, pero la mayoría con susurros y miradas de burla. «Te lo dije, todo era fachada. Estaban hasta el cuello de deudas». El susurro de Marisa fue lo suficientemente alto como para que llegara a oídos de la señora Pérez. La suegra se cubrió la cara con el viejo abanico y agachó la cabeza. La humillación era insoportable. El castillo de orgullo que había construido se había derrumbado en un montón de escombros de deshonra. Marcos se acercó a su madre y se acuclilló a su lado. «Mamá», la llamó en un susurro apenas audible. La señora Pérez se giró. Tenía los ojos hinchados. «Marcos, ¿dónde está Valeria? La has visto, ¿verdad? Seguro que va a pagar. Diles a esos hombres que dejen mis cosas». Marcos negó con la cabeza, impotente. Dejó la arrugada carpeta marrón sobre las rodillas de su madre. «Valeria no va a venir, mamá. Me ha pedido el divorcio. Se ha ido para siempre». La señora Pérez se quedó boquiabierta al ver la carpeta. Su última esperanza se había extinguido. «Entonces, de verdad nos hemos quedado en la calle». Antes de que Marcos pudiera responder, el señor Jiménez salió de la casa. Llevaba un martillo, unos clavos y un cartel de chapa. Con un movimiento experto, se subió a la verja de la casa. El sonido del martillo, clavando los clavos, sonó como una sentencia de muerte. En un instante, un gran cartel rojo y blanco quedó firmemente sujeto a la verja. Las letras del cartel se leían claramente a 10 metros de distancia. «Este inmueble y terreno están bajo custodia bancaria, sujeto a venta en subasta». «Nuestro trabajo ha terminado», dijo el señor Jiménez, sacudiéndose el polvo de las manos. Miró a Marcos y a la señora Pérez, sentados en el porche como dos fardos abandonados. «Siguiendo el procedimiento, las cerraduras de la casa acaban de ser cambiadas. Tienen prohibido volver a entrar en el inmueble. Sus efectos personales, ropa y documentos, han sido empaquetados en esas 2 cajas de cartón». El señor Jiménez señaló 2 viejas cajas marrones en un rincón del porche. Esa era toda su fortuna restante. De una casa de lujo, una moto de alta gama y un estilo de vida opulento, su vida ahora cabía en 2 cajas viejas. «Abandonen el perímetro antes de que anochezca o me veré obligado a llamar a seguridad para un desalojo forzoso», concluyó fríamente el señor Jiménez, subiendo a su coche de empresa y marchándose tras el camión amarillo. Silencio. Solo el viento de la tarde levantando el polvo del patio. De repente, un reluciente sedán negro pasó lentamente por delante de la casa. La ventanilla trasera estaba medio bajada. Marcos levantó la vista. Su corazón dio un vuelco. Reconoció el coche. Era un taxi de lujo del aeropuerto. Dentro, vio la silueta de Valeria. Llevaba gafas de sol y estaba cómodamente reclinada, con un billete de avión en la mano. Valeria giró la cabeza un instante hacia la casa, vio el cartel de subasta, vio la casa oscura y vio a su exmarido y a su exsuegra sentados miserablemente junto a 2 cajas viejas. Marcos intentó levantarse para gritar su nombre, pero Valeria no se detuvo, ni siquiera bajó más la ventanilla. Simplemente, la subió lentamente hasta cerrarla por completo, cortando su último contacto visual. El coche se deslizó suavemente, levantando una ligera nube de polvo en la cara de Marcos, llevándose a Valeria hacia una nueva vida. Unas vacaciones en Europa que siempre había soñado y que nunca pudo tomarse porque todo su dinero se lo había arrebatado su suegra. Marcos se desplomó de nuevo. Lloró en silencio, mirando a la señora Pérez, que ahora abrazaba una de las cajas de cartón, llena de sus viejos pijamas. «Este espacio es tuyo, mamá», repitió Marcos con un tono amargo, recordando las palabras de su madre de hacía unos días. «Ahora sí que tenías razón. El recuerdo de este espacio vacío y oscuro será tuyo para siempre». La noche cayó sobre el lujoso barrio. En la acera, frente a la ahora sellada casa de lujo,
Dos figuras se alejaban a trompicones, arrastrando sus cajas. Acompañados por las miradas de los vecinos y el rugido de sus estómagos vacíos, comenzaban un nuevo capítulo en sus vidas como extraños sin nada.